I'm bucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Buenas, ¿cómo va todo? Hoy estamos en otro video de resúmenes y spoilers de anime. Hoy toca la introducción al mundo de Clannad, un anime que se encuentra en las categorías de comedia, drama, escolares, reencuentro de la vida y sobrenatural. Clannad es un anime que se enfoca en la vida de Okazuki Tomoya, un chico de instituto que cursa el último año y que está algo decepcionado con su propia vida. No tiene las mismas preocupaciones que los demás chicos de su edad. Un día de camino al instituto se encuentra con Furuka Nagase, una chica algo exótica que tiene como costumbre hablar con sí misma. Estos dos personajes se hacen amigos y desencadenan hechos extraordinarios. Los personajes principales de este anime son Nagisa Furukawa. Ella es la hija de Akio y Sanae Furukawa, apareciendo como la protagonista femenina principal y el principal interés amoroso de Tomoya. Es una joven de estatura media, complexión delgada. Es una chica dulce e inocente, que siempre se preocupa por los demás y sobre todo por Tomoya. Tomoya es el protagonista principal masculino. Siempre llega tarde a la escuela, falta a las clases y permanece fuera de casa en la noche. Por estas acciones ha sido reconocido como un delincuente, un joven que desafía la autoridad. Él es el tipo de persona que piensa en los pensamientos profundos de la vida, pero en la mayoría de las veces no se siente motivado en poner en práctica lo que debe hacer. Es un joven poco hablador, suele ignorar cosas que no le llamen la atención o que simplemente no le interesen. Desde que su madre falleció en un accidente cuando él era un niño, Tomoya ha quedado viviendo junto a su padre, Naoyuki, con quien discute constantemente. Tomoyo Sakagami. Ella se transfiere al instituto privado de Hirasaka como una estudiante de segundo año durante la primavera. Tiene la reputación de ser una chica dura que golpea a los delincuentes, y Kanako la apoda la mujer más fuerte en una pelea. Tomoyo tiene un pelo de color plateado, su estilo de lucha es de artes marciales y sus patadas no son para nada normales. Fuko Ibuko. Se trata de una estudiante de primer año del instituto privado de Hirasaka. Es la hermana menor de Kouko Ibuki, una ex profesora. Ella está siempre sola y hace esculturas de estrellas de mar de madera para luego dársela a la gente como regalo. Esta afición hace que en algunas ocasiones ella pierda el conocimiento. Generalmente se la ve con el uniforme del instituto y con una estrella de madera en su mano. Kotomi Ichinose. Se trata de otra compañera de clase de Tomoya, que está en el mismo año, pero va a una clase diferente. Ella está entre las 10 mejores resultados de los exámenes del país. Siempre a la biblioteca para leer los materiales adicionales, especialmente los libros en idiomas extranjeros. En sus tiempos libres toca el violín, a pesar de que es muy mala en ello, al punto de causarle dolor de cabeza a quienes los escuchan. Yukine Miyazawa es una estudiante de segundo año que se encarga de la sala de datos de la biblioteca durante la hora del almuerzo. Ella es muy útil para algunos estudiantes, ya que sirve té y cocina para las personas que la visitan. Se ve que Yukine es una excelente cocinera, a pesar de que ella prepara casi siempre comida rápida. Tiene una pequeña estufa a gas en la sala, con el fin de preparar las comidas a los huéspedes. Yukine es una chica tranquila y normalmente no se la ve alarmada. Muchas veces se la ha visto dando muchos consejos o rituales, generalmente de amor, a sus amigos, incluido Tomoya. Shohei Tsunohara. Él es el mejor amigo de Tomoya. Ingresó al colegio con una recomendación atlética en el fútbol, pero fue expulsado del club después de haber participado en una pelea. Después de este incidente, Shohei se convirtió en un perezoso, convirtiéndose en el único estudiante con una tasa de ausencia superior al de Tomoya. Ahora voy a resumir los primeros 2 capítulos del anime. La historia comienza con Tomoya narrando su desagrado por la ciudad mientras va caminando al instituto subiendo una cuesta, donde allí se encuentra a una chica que está hablando sola y dice las palabras justas que estaba buscando Tomoya. Después de esto, vamos al cuarto donde se aloja el mejor amigo de Tomoya, quien está siendo usado como pelota por los compañeros de cuarto que son jugadores de rugby. Esto es un castigo que le pusieron por siempre andar con la música alta y molestando. Llega la casera y los caga a pedo a todos y así se termina el castigo de Tsunohara. Unos días después llegan unos delincuentes a la escuela a molestar mientras andaban en moto por el campo de juego, cuando de la nada llega ella, la chica más fuerte a detenerlos, Sakagami. Ella los detiene a los golpes. Fue genial y un cago de risa, la verdad. Después de esto, Tomoya y Furukawa se quedan pensando en lo que pasó. Más tarde, Tsunohara encara a Sakagami para decirle que lo que había pasado a la mañana era todo un montaje y que ella les había pagado. Entonces ella lo reta a que le pegue, pero al final Tsunohara termina todo roto. Lo humilló en un solo segundo. A la tarde,
tarde, Furukawa va al club de dramatización junto a Tomoyo, pero no había nadie y Tomoyo se acuerda que ese club fue desmantelado porque nadie se unía a él. Entonces él se propone a ayudarla para que reúna a todos los miembros y puedan volver a actuar. Tomoyo la acompaña hasta la casa, la cual es una panadería, y lo invita a pasar cuando quiera. Mientras Tomoyo boludeaba haciendo tiempo, decide pasarse por ahí. Pasa por la casa y conoce a los padres de Furukawa, quienes son muy especiales y muy simpáticos los dos. Cenan juntos y después de esto se vuelve a su casa, donde encuentra a su viejo todo alcoholizado durmiendo en el piso, algo que lo jode muchísimo y lo enoja. Entonces se va corriendo a la casa de Furukawa y allí la encuentra recitando una letra. Él se queda sumamente sorprendido por lo que dice, se queda congelado y lo único que puede decir a eso es sí. Al otro día, Sunohara quiere vengarse de Sakagami, entonces la va a buscar para tomar su venganza. Pero al final ella le termina rompiendo el culete por segunda vez, algo que todo el mundo se esperaba. Después de esto, ella le dice a Tomoya que siente celos de verlos junto a los dos, siendo tan amigos. Tomoya se va a la biblioteca y se encuentra con Miyazawa, quien estaba por cortar una hoja de un libro. Él la detiene y le dice que no está bien hacer eso. Después de esto, ella saca un almuerzo y le convida. Más tarde, Furukawa y Tomoya deciden cómo revivir el club. Entonces, él se va a la casa a hacer unos dangos. Cuando llega el viejo y le dice si lo puede ayudar y cómo puede hacerlo y le pide que le enseñe, pero él se recalienta con el viejo y se va a la mierda diciéndole que no lo moleste más. Tarde se encuentra con Furukawa, quien le dice que jueguen al básquet mañana por la tarde, que ella lo iba a estar esperando. Al otro día, a la hora de reunirse, Tomoya está con Sunohara cuando empieza a llover y él va para la cancha de básquet del colegio, pensando que capaz ahí estaría Furuka bajo la lluvia, lo cual sucede. Entonces él se reenoja con ella, pero ella le dice que si él hubiera ido y ella no estaba para esa hora, no se iban a poder encontrar y entonces él se pondría mal. Ella, después de esto, le pide que haga su mejor tiro, ya que nunca vio a nadie que juegue al básquet. Entonces Tomoya tira la pelota abajo de la lluvia y entonces parece que va a ser un épico tiro, genial, magnífico, pero la pelota cae unos centímetros adelante de él y le cuenta la verdad, que por una pelea que tuvo con su viejo, él se lastimó el hombro y no pudo volver a jugar al básquet. Entonces ella se puso re mal, imagínate, lo presionó para jugar y él escondía una triste razón para no querer hacerlo. Entonces ella le pide disculpas y se desmaya. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo carajo sigue esta historia? ¿Se podrán llevar bien con el papá? ¿Serán novios ellos dos? ¿Sunohara podrá vengarse de Sakagami? La verdad que este anime es muy pero muy bueno. Es de mis favoritos. Tiene 2 temporadas, Clannad y Clannad After Story. Vale la pena cada segundo, aunque el final es un poco complicado. Si lo ves más de una vez, lo podés llegar a entender. Bueno, esto fue todo. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Un saludo.